Una vez me reí porque un albañil dijo aiga. Mi padre me miró y serio, me miró serio y me dijo, él sabe construir una casa y tú. Muchas bendiciones a todos ustedes, a todos sus familiares y seres queridos. Porque se dice haya, la palabra aiga no existe, pero hay gente que lo dicen mal, pero el albañil sabe construir una casa y yo no. Entonces, yo no lo puedo juzgar por el aiga, yo lo juzgo mejor en bien porque sabe construir la casa. Muchas bendiciones a todos porque todos somos genios en nuestra área. Así que no menospreciemos porque sabemos algo que otros no saben, porque ellos saben algo que nosotros no sabemos y quizás muchas cosas más. Así que lo saluda el doctor desde allá, mírenlo ahí donde está, y él lo saluda. Salude ahí. Señores, dándole gracias a Dios Todopoderoso, hay que tener en cuenta la frase que acaba de decir el pastor Isaías, porque hay una anécdota importante de la cual yo aprendí mucho detrás de esa frase que don Isaías ha utilizado en más de una ocasión en el plano personal. Yo me voy a ir a los terrenos de la sociología y voy a decir que toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad. La frase no es mía, es de un sociólogo famoso que en el día de hoy voy a dejar de tarea a esos selectos, a esa selecta audiencia que tiene el pastor Isaías. Pastor, Dime a, estamos... dime a ver, como dicen los ibaeños. Dime a ver, como dicen los ibaeños. Yo que quiero dar aquí un pésame a un que se me olvidó la otra vez porque yo lo quería hacer en un contenido que vamos a hacer hablando de Rafael. ¿Rafael qué? Rafael Guerrero, Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, de que es de la persona también que yo admiro mucho en los medios, junto con la gente de Somos Pueblo, con este muchacho, Ricardo Nieves, eh, Ariel Lara y esa cosa. Y le iba a dar ahí, pero que ya se me hace tarde. Después, para mi hermano allá, él es familiar de un amigo mío que no nos conocemos en vida real. Sí, yo conozco a un hermano que nos conocimos hace mucho y a su hermana también, que fue incluso la pareja de Ronald. Y, y él y yo, él me tiene un gran respeto a este muchacho. Él lo conoce mucha gente. Le decían Pote, le decían Nueva York, él era policía también y vive en New York ahora mismo. Entonces quiero dar el pésame a la familia del mayor general de la policía que falleció hace como 2 semanas, Juan Gervasio Juan Bautista Gervasio Oviedo, mayor general de la policía. Eh, le digo yo, conformidad para todos sus familiares y sus seres queridos que se queden con lo pulcro que él fue, con lo honesto que fue, con lo disciplinario que fue y pongan en práctica lo que están ahora en vida, la disciplina que le mostró y la que le enseñó. Porque a veces uno enseña cosas a las personas para que la hagan, pero uno no la hace. Uno tiene que ser el ejemplo de lo que dice. Cuando yo predicaba, le decía a la gente, yo no puedo decirte a ti sucio si yo no me he bañado. Cuando yo predicaba, le decía a la gente, yo con un grajo arriba. Entonces primero debo limpiarme yo, como dijo el maestro, sacar la viga de mi ojo para poder ver la pajita del otro. ¿Entiendes? Hay gente que tienen vigas, y critican la pajita del otro. Una pajitica vieja. Y ya está. Entonces hoy está, dime, ¿en qué estamos? Una cosa importante de una amiga suya y nuestra a la cual nosotros queremos dirigirnos en este momento, la señorita Jenny Durán Díaz, la reina del Bronx, alguien que es de los afectos míos y de don Isaías. Queremos dedicar este programa, mandarle un pésame, señores, a la familia del ex ministro de Interior y Policía, Franklin Almeida. Y tenemos que decir que a los que nos gusta el fútbol americano, ya no existe en la tierra ninguno de los grandes corredores. Todos los running backs legendarios hoy están en el cielo. Dígame una cosa, don Isaías, ¿vio el debate? Estuve viendo alguna cosita ahí.
hablando de que hoy vamos a hablar de un análisis de lo del debate. Hay personas que no les gustan los temas, pero hay un poquito que sí, y yo con ese poquito lo hago. Porque Un tenemos, verdadero análisis del debate, sí, un porque análisis verdadero. entonces yo del análisis, dijeron algo, pegamos alguna nosotros con lo que se dijo ahí. Honestamente, no voy a decir pegamos. El pastor Isaías fue asertivo en sus pronósticos, sobre todo en aquellos que eran referente a economía, demostrando una gran capacidad de augurio y de analítica. Felicidades, don Isaías. Si sigue hablando así, Andy La Juárez va a poner celoso. El tiempo de Andy ya pasó. No, ese tío, no, él se puede quedar tranquilo por ahí. Tiene toda la pasta del mundo más 36 euros. Porque desde la novia de Villa para acá ha llovido mucho. Y eso era del padre. Eso es de ellos. La novia de Villa. Sí, Entonces, estuve viendo ahí un ejemplo de un ejemplo que Lionel y Abel no se tiraron. Y yo saqué la conclusión en eso, que no lo hicieron porque y no aconteció porque Lionel no tiene fórmula para tirarle a Abel porque lo que él podía presentar como sus logros lo hizo en el PLD, donde pertenece a Abel. O sea que todos los logros que él podía mencionar de sus gobiernos fue donde el PLD, en la fuerza del pueblo, no puede mostrar ningún logro. Que a nivel nacional, porque no ha llegado al gobierno. Y se veía que era un 2-1. El presidente se manejó de una forma espectacular para mí. Uno dicen que ganó Abinader, otro dice que ganó Lionel. Cada cual jala para su lado, otro que Abel. Abel sí sorprendió a las personas por lo siguiente. Digo, por lo menos a mí que él entendí, que entiendo algunas cosas, porque lo que acontece con Lionel es que todavía él no ha aprendido a darse como un baño de pueblo con el vocabulario. Entonces hay una parte del pueblo que no lo entiende, porque hay gente del pueblo que no entiende lo que es la macroeconomía, ni la micro, ni nada de esa vaina, entiende. Que hay que hablarle como más crudo, como más populacho, más del popular. Pero al ver a Abel, o a Abel, no sé si fue ese el que mató a Caín, el que Caín mató, y entonces sorprendió por la cuestión de que no se pensaba que iba a llegar hasta ahí. Mucha gente no pensaron que Abel podía llegar hasta ahí y llegó bien. Él llegó bien, entonces Abel Yo le voy a hacer una preguntita y excúseme, Pastor Isaías, pero Abel llegó hasta dónde? digo, por un tema en específico que él habló. Entonces hay gente que obvió eso, porque sabe que el presidente se estaba arriesgando. Y lo dijo, y lo dijo bien él. Lo dijo bien. Dijo, esto se dio por. La participación. Esto se dio porque yo cedí. Sí, eso es cierto. Pero vamos a desconstruir las cosas desde el principio. Como usted dice, hay gente que dice que ganó Leonel, hay gente que dice que ganó el presidente, que ganó Abel, pero hay que desconstruir el escenario del debate desde el principio, desde lo que es la entrada, de lo que es el body language, lo que sucedió primero. Y voy a decirle algo, hay una cosa que la gente no se dio cuenta, y es que en el caso de que usted dice que no se tiraron Abel y el señor presidente, el señor expresidente de la República, el maestro líder y guía, hay que tomar en cuenta que él le corrigió el asunto de la educación y le hizo hincapié cuando hablaba de que la inversión en términos económicos llegó antes que la planificación, sobre todo porque Abel quiso anotarse el tanto de que él, cosa que además es cierta, de que él fue que dio el aprobado. Bueno, pues Leonel inmediatamente, con sutileza, lo rebaja, lo aplaca y le dice, bueno,
ha habido un desequilibrio, ha habido falta de planificación y ha habido dilapidación, algo que sorprende. Pero voy a decir una cosa, de las grandes hazañas que hemos visto en la democracia dominicana, desde el magnicidio del tirano hasta el tiranicidio, eso no fue un magnicidio, eso fue un tiranicidio, hasta el día del debate, hay que felicitar al presidente Luis Abinader porque dentro del debate él llega con hechos. Uno de los grandes problemas, como usted decía, don Isaías, en el análisis pasado, de tú presentarte en un debate como candidato oficialista, como presidente, y arriba, como cabeza de gobierno, y arriba de las encuestas, es que tú tienes que mostrar hechos. Y eso lo vimos en el Clinton-Bush, que Bush salió muy desfavorecido, y en el Clinton-Dole, y también en el Reagan-Carter. Tú tienes que presentar en el debate lo que tú has hecho. Y decía don Isaías que no se viene a prometer, se viene a mostrar. exacto, porque ya, sí, porque ya... Es decir, no es solamente un lenguaje tecnocrático, sino ¿qué ha sido tu gobierno? ¿Cuál ha sido la impronta? ¿Qué es lo que tú puedes mostrar ante el electorado? Y por ese lado tenemos que decir que el presidente mostró una gran agudeza de juicio, inteligencia, memoria, y hizo gala de su laboriosidad. Ciertamente el presidente Fernández mostró sus cualidades de orador. Sin embargo, en esta transacción, en este aparataje, en lo que es la confección del andamiaje ajedrecista que mostró el presidente, hay que felicitarlo a él y a su equipo de preparadores. Me recordaba mucho al primer ganador del torneo de Baden-Baden, Adolf Andersen, que me recuerdo yo que comenzó con negras en 1870. Me pueden corregir aquellos nerds como yo que nos gusta el ajedrez y su historia. Y es que el presidente fue enclaustrando desde el principio a sus adversarios. Algo interesante, don Isaías, y sé que usted lo recuerda, y es cómo el lenguaje corporal del expresidente Fernández lo dice, cómo con estadísticas lo encierra. En el plano de las estadísticas, en el rubro económico, me recuerdo que cuando comenzaron, el presidente Fernández comenzó muy suelto, su lenguaje corporal muy abierto, hasta que comenzaron a meterse en estadísticas y el presidente comenzó a refutarlo con aquella frase lapidaria de tus estadísticas son las mismas que las mías. A partir de ahí el presidente Fernández comenzó a ponerse sudoroso, vimos cómo se agarró del podio, vimos cómo se cerró su espacio de comunicación y entendió que estaba frente a un economista. Algo a tomar en cuenta que acababa de decir también don Isaías, y es que son dos abogados expertos en apologías, en retóricas y en discursiva frente a un economista que básicamente lo que hace es el análisis frío de los números. Entonces, en cuanto a escenario, ellos dos tenían cierta ventaja. No sé si usted quiere abundar un poco en eso, don Isaías. Así, la ventaja también es, de eso es que también en una hipotética segunda vuelta, un ejemplo, ellos dos pueden ir unidos, Fuerza del Pueblo y PLD. Fíjate que a Danilo los otros días, dando instrucciones para las votaciones, de lo que hay que hacer en la campaña, se le zafó algo y en vez de decir Abel, dijo Lionel. O sea que apoyen a Lionel, en vez de, digo, Abel. Le dijeron, le vocearon por ahí, Abel. Ah, perdona, sí, Abel. Le entregan esto a Abel, esto y lo otro, ¿entiendes? Que, entonces, pero ¿qué acontece? Estos son abogados. Para mí los abogados, la mayoría son expertos en el engaño, porque son duros los abogados. Porque el abogado a veces le quiere le hace escuchar a la persona
mayormente lo que la persona quiere escuchar. Porque por eso, un ejemplo, los abogados engañan a muchos reclusos exactamente por eso. Porque ¿qué es lo que... Tú que eres doctor, un ejemplo, ¿qué quieren escuchar los enfermos? Sanidad. Y el preso. Quieren escuchar y la el recuperación de sus patologías, quieren escuchar que hay tratamientos efectivos. Pero sobre todo eso sucede, Isaías, porque recordemos que el abogado tiene entrenamiento en retórica, en dialéctica, en apología, y ese tipo de cosas beneficia para hacer las exposiciones en los casos de los reos, pero en escenarios como el del debate, se pasan debatiendo. Entonces, en eso ellos pensaban que aventajaban al presidente, porque el presidente, al ver que comienzan con las estadísticas, agarra y nuclea, monopoliza el principio del debate. Y me recuerdo que en una de las sesiones el presidente se ríe, porque ciertamente le había tendido una celada al presidente Fernández. Abel, en cuanto al manejo de cifras, se mostró muy dubitativo y cierta y francamente poco preparado. Y tanto es así que el presidente en 2 ocasiones le llama la atención, cosa que las personas que andan defendiendo la posición de Abel no han dicho. El presidente le llama la atención en 2 ocasiones. Otra cosa importante, el presidente, y quiero felicitar en eso a las personas que trabajaron en su imagen, en lo que es la presencia presidencial dentro del escenario, sus asesores de imágenes, se desmarca completamente de ellos dos. Vemos a un Leonel Fernández imitando un poco o inspirándose en el presidente Obama, Kerry, con esa corbata color vino, ese atuendo muy parecido al segundo debate, corríjanme los que lo vieron, de Obama Kerry no, el debate Obama Bush. Te digo ahorita, fue para el de su segundo periodo. Y vimos cómo el presidente va con ese atuendo parecido al del presidente Obama en ese debate. El segundo es el candidato Abel Martínez. Vemos que va con un atuendo muy parecido al de Trump, su corbata roja, sus colores oscuros, y Luis llega desmarcándose de ellos dos de una manera, emitiendo presencialmente su firma, su marca país, su marca personal, va sin corbata. Exacto, de eso te iba, acercamiento entre él y el electorado. Te iba a decir, entonces, para concluirte con lo del abogado, los presos les gusta escuchar la palabra libertad. Entonces los abogados engañan a los presos así, porque dicen, ese juez estudiaba conmigo. Hoy no vamos a ver una botella de vino, él y yo. Y tú vienes y entras, dame 200,000 adelante y tú entras, más nunca vuelves a ver al abogado, porque te hace escuchar eso. Entonces, aquí es distinto. La matemática es la ciencia perfecta. Y los economistas tienen que bregar con matemáticas, porque bregan con números. Es donde entonces el presidente acorrala a los abogados con los números. Porque el presidente, que pareció una rendición de cuentas inclusive, en algunos momentos el presidente, fue con números y dando su rendición de cuentas de lo que ha hecho y cómo lo encontró, y mencionó la palabra, lo escuché una vez, no sé si yo le dijo varias, es menor que los 16 años anteriores de los gobiernos, y es superior, es esto que aquello. Entonces, si alguien quería bajar al presidente, creo que aquí lo elevó. Oí a alguien que él no fue en corbata, que debía ir a corbata. Digo, es verdad que todavía en mi país mío hay indios. Hay gente con la cabeza, con el cráneo huecos, que están todavía hablando de corbatas. Un hombre que fue bien elegante. Ojalá que tú veas cómo se entran aquí, porque hay que modernizarse a todos los niveles. Tú ves aquí, yo nunca he visto un ejemplo, un presidente pasando con un grupo de cauches ahí. Yo no sé cuándo pasó el presidente, yo nunca lo he visto en mi vida. Yo nunca he visto ningún presidente en ningún país. Yo he visto políticos que van por ahí manejando solo.
que van por ahí solo. Tú vas y entras a la Cámara de Diputados en tenis, en sandalia, en calizo, en todos los países de Europa, porque lo que miran es la persona, no miran su vestimenta. Tú ves un juez con un poloche así, y no anda con un jipetón, ni anda con 7 guardaespaldas, y ese te echa 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera. Entonces, fue bien elegante. Entonces, ¿qué aconteció? Se diferenció del montón. Él fue la diferencia. Alicia y corbata, eso lo diferenció de los dos también. Exacto, porque él se desmarca. Vemos a Leonel tratando de aparentar un poco. Me recordó mucho al debate Obama-Kerry, Obama-Rodney en el 2012. Obama-Rodney, que me parece que en el segundo debate tenía un atuendo muy parecido. Quería desmarcarse también de esa imagen de Trump. Llega a un electorado, porque hay que entender algo, don Isaías, es algo que usted señalaba. Dentro del debate se trata de captar, y es algo que Lyndon Johnson, lo sabía desde hace mucho tiempo, aunque nunca participó en un debate, trata de captarse a los indecisos y a los que se van a abstener, porque ellos marcan la diferencia. Y son votos que pueden perjudicar mucho al partido oficialista o al partido gobernante. Lo que hace él, que sabe que la mayoría de esos votos, y usted puede corregirme por favor si me equivoco, la mayoría de esos votos se encuentran en la clase media, no se encuentran en la clase trabajadora, sino en la clase media. La mayoría de los indecisos, las personas de clase trabajadora son efectivos votando. Entonces, y también, también hay un voto que se persigue mucho en cada campaña presidencial y también congresionales y municipales, que es el primer voto. Cuando ya la gente haya cumplido los 18 años. Para que ellos no se adjudicaran ese voto. Sí, los primeros votantes que ya son mayores de edad ahora para esta campaña, que las otras no votaron, no podían votar, no tenían la mayoría de edad que les permitía esto, son muy perseguidos porque me imagino yo que que de estos 4 años que va a tener Abinader, muchos muchachos ya cumplieron 18, muchos, en estos 4 años, y esos votantes son interesantes porque son uno de los principales que hay que catar porque nunca han votado y quizás no estén interesados en votar, los primeros votantes. Porque ya el que se abstiene, ya mayor de edad, es porque los que han votado ya están cansados de la misma cosa y de toda esa vagabundería de política y de que han hecho quedar tanto mal a la gente. Estaba yo escuchando a Bukele hace un rato en TikTok, en un video que suben personas, donde él decía que hay que buscar personas que tengan cero experiencia política, porque los que han estado tienen mucha experiencia política y han corrompido el país. Se han robado casi todo, dice Bukele, y que dice uno de los hombres más sabios, dice él, o de los hombres más sabios del mundo, que creo que fue Albert Einstein que lo dijo la frase, que él dice, uno de los hombres más sabios del mundo, o el más sabio del mundo, dijo, tú nunca vas a, no pidas cambio si tú siempre haces lo mismo. Entonces, eso es lo que acontece, que lo que se abstienen es porque están cansados de lo mismo, y quieren ver un auténtico cambio. A todos los niveles, porque hay una cosa que no se mencionó ahí, que fue la corrupción. Mira, que él podía tomar... Fue un debate muy aséptico, don Isaías, muy aséptico. Sí, se había tomado, por ejemplo, la decisión de hablar de eso, también podía mostrar pruebas. Pero ¿qué acontece? Quizás no se tomó el tiempo que no se hizo, para mí, porque no era a Abinader que le correspondía hablar de corrupción, sino a los otros dos. Entonces tienen cola que le pisen y no pueden mencionar la palabra corrupción. Porque si la mencionan, entonces ahí sí Abinader se iba a encaramar. Pero Abinader debió mencionarla y decir, mira, en materia de corrupción hemos hecho... Él lo dijo eso. Hemos hecho lo otro. Lo hizo sobre todo en su conclusión.
El presidente llevó el debate con mucha caballerosidad, cosa que habla muy bien. No utilizó esos recursos homiléticos ni retóricos de política dura al estilo Cicerón, sino que se mantuvo dentro del margen de lo prudente, de lo humano, de lo cordial, haciendo valer sus puntos, sobre todo cuando hacía ver lo que se había hecho en el trabajo de la frontera, siendo que fue una de las grandes derrotas del candidato Abel Martínez cuando quiere enfrentar al presidente en ese terreno. Y la admisión misma del presidente Fernández haciéndose eco cuando el presidente decía: he enfrentado la situación más difícil. Y creo que una de las pifias de Leonel fue decir: bueno, es que cuando Santana no se había solicitado, no nos habíamos visto en la necesidad, ni cuando Luperón, ni cuando Balaguer. Bueno, creo que fue un lapsus. Eso mismo era lo que estaba diciendo el presidente. Yo he enfrentado el problema de Haití. Yo. Sí, sí. El presidente Fernández, y sé que a usted le va a gustar mucho, y es cuando él admite que la política que él llevó a cabo era una política poco inclusiva y se iba a los terrenos de Joseph Stiglitz, que usted y yo lo hemos citado ya. Decía que la brecha de la desigualdad es bastante grande. Y vamos a explicarlo como le gusta explicarlo al pastor Isaías. Si tú eres dueño de una empresa, don Isaías es dueño de este canal, yo trabajo con él, tiene sus camarógrafos, tiene sus editores, y cuando se comienza a trabajar, ese beneficio comienza a repartirse entre los comentaristas, entre los trabajadores, pero también don Isaías tiene una persona dentro del canal que es quien le organiza los papeles, le sirve el café. Bueno, esos recursos por las contratas de publicidad y por los comentarios que hace don Isaías, muchas veces no llegan ahí, a lo más bajo, a la señora que le brinda el café a don Isaías. Por más que se esté enriqueciendo el canal, los recursos no se están repartiendo de forma igualitaria. Exacto. Y eso lo admite el presidente Fernández, que hace un mea culpa. Entonces, muy digno de su parte. Entonces también hubo un chiste que él hizo, que todas las cosas han subido, los rublos, menos la Toyota, pero que eso lo han hecho de maldad. El presidente se mostró jovial. No, hay personas que no entendieron, la persona no entendieron porque él dijo que lo de la Toyota no ha crecido la producción porque hecho de maldad, porque a él le decían la Toyota. A él le decían Toyota. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Sí, Sergio Carlos en especial decía Toyota's Bear. Bear. Toyota Bear. Mira, en ese sentido, vi a un Abel Martínez muy constricto. El lenguaje corporal lo comienza a traicionar desde el principio. Comienza a sudar, pese a ser una persona que fue fiscal, comienza a pifiar en ciertos detalles de lo que es el dominio escénico y de lo que es el planteamiento, la exposición de su programa. Me pareció, y usted y yo hablábamos de eso, ¿tú quieres ver quién perdió el debate? Bueno, tú tienes que irte a los memes. Los memes, como ya hemos dicho desde hace un tiempecito, el meme es una unidad comunicacional en sí misma y él te orienta. Nos vamos de lo viral a lo memético. Y el primer y único meme que yo he visto del debate se lo sacaron a Abel cuando hacía una exposición de lo que era el tiempo. En tiempo, hace 2 años, después dejamos, 2 años después, yo lo hacía, tú lo hacías. Un meme muy interesante. Exacto, porque ¿qué fue lo que Abel tuvo una participación. Que fue lo que yo hablé de que no puedes mencionar tiempo, que los videos van variando, pero ya que lo vamos a concluir aquí, porque este es un pequeño análisis, tenemos que hacer unos cuantos videos más, tenemos 2 videos pendientes de otros temas, y lo concluimos aquí con estos saluditos. Al antipariguayo, al tigre pensionado, de retirado, a Juan Asensio, Madame Lolo la única, a mi psicólogo favorita, Ernie de León, allá en Florida, en Guayaquil Alberto, Durán Barato en Nueva York, la reina del Bronx, ya la saludamos, a Jennifer Francesca. Ya ve, se me olvida a alguien más. Yo saludé a Madame Lolo, la única. Ese mismo, el venezolano José Guevara, ese mismo, que lo tenía presente. A Alex en Suiza. Y a todas las personas que se me queden, me disculpan porque aquí se acaba este video. Y para otro momento le damos más saludos.
Así que muchas bendiciones y nos vemos en otra entrega del Gracias, doctor, don Isaías. el doctor Espallá y el pastor Isaías de este lado. Y olé.